Estamos leyendo la Biblia, nos propusimos la iglesia completa, creo que la gran mayoría. Vamos en un plan de lectura bíblica para el año entero, para terminar la Biblia de Génesis a Apocalipsis de pasta a pasta en un año. Y espero que todos vayan allí. Yo les confesé que me había atrasado un poquito, pero gracias al Señor ya voy al día, y hay veces que me paso más, especialmente que ya estamos en primer libro de Samuel, y ahí esa lectura es bien, a mí me encanta Samuel, y es bien interesante esa lectura. Donde patinamos un poco fueron en el Pentateuco, ¿verdad? La ley, esos libros levíticos, números, fueron un poco difíciles, pero ya estamos en primero Samuel. Si usted se ha quedado atrás, no se desanime, siga leyendo. Quizá no nos alcance, tal vez nos alcance, y si no nos alcanza, pues siempre va a ser bueno para su alma que usted esté leyendo y que la termine. Quizás termine en enero del próximo año si el Señor no ha venido. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, dice así la palabra del Señor, y la leo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Oramos. Señor, gracias por tu palabra que es bendita. Yo te pido, Señor, que tú bendigas esta palabra en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Que tu palabra haga el efecto en cada líder aquí presente, en cada anfitrión aquí presente, en cada integrante de los grupos, en cada uno de los hermanos, aún de los que no asisten a una célula, pero que nos prepare, Señor, para caminar en esta tierra, para ser de bendición para las naciones, para llevar este mensaje al mundo entero, Señor, y especialmente comenzando en nuestra casa, pues esa es tu voluntad. Que tu palabra haga el efecto, Señor, y te pido que me uses por amor a tu nombre y por amor a este pueblo, que tú des palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. El tema de hoy: Moisés proporciona dirección para el futuro. Moisés está pensando aquí en el futuro. Ya como mencioné antes de comenzar el mensaje, vamos en la lectura bíblica congregacional. La mayoría vamos en el plan de lectura original, que es de Génesis y Apocalipsis. Otros van en el plan de lectura Antiguo y Nuevo Testamento, uno de cada testamento, y otros en el plan cronológico. Los que vamos en la lectura tradicional de Génesis y Apocalipsis, estamos ya en primero de Samuel. Y en primero de Samuel nos encontramos con la lectura que el pueblo decide que quiere un rey. De repente reúnen a Samuel después de que el arca del pacto fue tomada por los filisteos, y el Señor milagrosamente hace que los filisteos la manden de regreso, y con ofrendas especiales de expiación por ellos, y la reciben. Y después que la tienen, dice que estuvieron tristes por 20 años, estuvieron delante del Señor como tristes, y entonces vienen donde Samuel y le dicen: queremos rey como las diferentes naciones, porque tus hijos no andan bien. Samuel había puesto 2 de sus hijos a ser jueces en ciertas ciudades, pero le salieron mal, igual que los hijos de Elí. También a Samuel, sus hijos, le salieron mal. Entonces Samuel pues no los pudo dejar.
porque si no iba a cometer el mismo error de Elí, que sí dejó a sus hijos que ministraran. Samuel pues no pudo dejarlos al frente de la nación y le pidieron que pusiera un rey. Dice la Biblia que Samuel se sintió un poco triste porque el Señor cuando le contesta, cuando va Samuel y ora al Señor acerca del tema, le dice, mira, no te sientas mal porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, le dijo Dios, ¿verdad? Entonces yo entiendo que Samuel se sentía un poquito mal de que el pueblo lo rechazó, pero le dice, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Pero sí, está bien, haz lo que ellos dicen, vas a ponerles rey, pero diles lo que puede pasar, lo que va a pasar, porque el rey va a necesitar ejércitos, el rey va a necesitar trabajadores y los va a tomar de los hijos y de las hijas de ellos. Y va a ocupar gente que le apacienten sus caballos, le cuiden sus caballos, sus ganados de lo que es del reino, y eso lo va a tomar de sus hijos. Ve y diles, si ellos aceptan, pues hay que darle. Pero eso me recordó de que Moisés ya había puesto una pauta. El día que vayan a tener rey, esta es la manera que ustedes van a tener rey. Del capítulo 16 de Deuteronomio al capítulo 25, encontramos acá que Moisés pone leyes y estatutos para el futuro. Muy sabio, porque esto es palabra de Dios, y por eso miramos aquí una sabiduría extraordinaria. Y como Dios conoce el comienzo del fin, y Dios es el que está dando esta constitución para Israel, por eso es que Dios la dio de esta manera, porque Dios conoce el futuro. Moisés lo pudo haber pensado, pero los detalles que nos da acá de cómo debe ser un rey es extraordinario, porque miramos que varios reyes de Israel cometieron estos errores. No siguieron al pie de la letra lo que la constitución de su país decía. Entonces aquí Moisés proporciona dirección para el futuro, desde el capítulo 16 hasta el capítulo 25. Sabe que se parece un poco a la creación de la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos ha sido el documento a nivel mundial y histórico más poderoso que ha habido. Ya varias constituciones de los diferentes países le han imitado, le han copiado. Por ejemplo, que quede claro, la libertad de religión. Desde México hasta Argentina lo pusieron en sus constituciones también, libertad de religión, porque en Europa eso no existía. Habían dejado la Iglesia Católica Romana, y los ingleses y los alemanes dijeron, ¿y por qué nosotros tenemos que ser parte de Roma? ¿Y por qué tenemos que mandar nuestros diezmos, nuestros dineros y someternos a la Iglesia de Roma? Hagamos nuestra propia iglesia. Y los anglicanos, los ingleses hicieron la Iglesia anglicana. Y ahora querían que a la fuerza todos los ciudadanos de su país fueran anglicanos. Y al que no, lo perseguían, lo echaban preso por ir en contra de la ley del país, que todos tenían que ser anglicanos. Los ingleses que se vinieron de Inglaterra a formar esta nueva tierra que sería Estados Unidos de América, ellos pusieron eso de la primera enmienda, es eso: libertad de religión, libertad de expresión, libertad de reunirse para organizarse, libertad de prensa, que se puede publicar, porque ya existían la impresora. La Biblia fue lo primero que se imprimió, y entonces ya circulaban periódicos, y en Inglaterra no era fácil que circularan periódicos en contra del rey. Entonces ellos dijeron, no, que aquí se puede hablar abiertamente en contra del rey si es necesario. Ahora hay un gran abuso acerca de eso, pero lo protege la primera enmienda de la libertad del periodismo, ¿verdad? De poder dar esto. Así es que Estados Unidos escribió esta constitución. Esos fundadores que lo escribieron, la gran mayoría cristianos, aunque había uno, me parece, que no era de ninguna religión, ni se creía religioso, tampoco era ateo, era más como agnóstico, uno de ellos, y la mayoría cristianos, y sabe qué, varios de ellos pastores, a tal grado que no concordaban con la Constitución cuando la estaban escribiendo en 1787, y tuvo que proclamar oración y ayuno, 3 días, porque no llevaban acuerdo. Y uno de ellos se paró, olvidó el nombre, pero es uno de los padres de la nación, y dijo, en inglés se dice, ni una hoja cae de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y como nosotros proponemos organizar una nación, que nazca una nación sin la voluntad de Dios. Yo propongo 3 días de ayuno y oración, no oración así regular, con ayuno.
Y nosotros en español dice que no cae ninguna ave del cielo al piso, si no es la voluntad de Dios, y que Dios tiene contado todos los cabellos de nuestra cabeza. Entonces, y ellos empezaron a orar. Y Dios les ha dado una sabiduría para escribir un documento que ha dado un resultado extraordinario. Es el país más próspero en todo el mundo y más exitoso que hay. Y usted y yo somos testigos de eso porque venimos de nuestros países acá a albergarnos a este lugar. Porque aquí hay libertades que en nuestros países no las teníamos, especialmente cuando El Salvador estaba en guerra. Eso fue terrible. Allí uno andaba con miedo lo que decía, porque el vecino le podía poner el dedo y llegaba el escuadrón de la muerte que venía del parte del gobierno y se acabó. Eso era peligrosísimo, el toque de queda y todas esas cosas. Entonces la gente no habla libremente. Aquí en Estados Unidos sí. Ustedes saben cómo yo hablaba en contra de Obama y en contra de otro, en contra del homosexualismo, el gobernador, porque están en pecado y están metiendo cosas pecaminosas, ¿verdad? Entonces, aquí no. Ellos prepararon este documento para el futuro y fue extraordinario, pero antes de ellos, Dios había dado a Moisés un documento similar desde Deuteronomio capítulo 16 hasta Deuteronomio capítulo 25, donde Dios le dice, cuando entran a la tierra prometida, así va a ser. Estados Unidos y muchas naciones han imitado de acá. Una de las cosas que propone el Moisés acá, que Dios le dice, es las fiestas anuales. Van a haber 3 fiestas donde todo varón del hogar debe de ir a esas fiestas con su familia, su esposa, sus hijos y todos, pero el varón es responsable de que su familia vaya a estas fiestas anuales. 3 de ellas en la ciudad que Dios iba a escoger. Todavía no sabían qué ciudad sería. Esa fue la primera. ¿Para qué tenían que celebrar estas fiestas? Son 7 en total, pero 3 son las más sobresalientes: Pascua, Pentecostés, los primeros frutos, y tabernáculos. Esas son las 3 más grandes, que Jesús participó en las 3, como miramos en los 4 evangelios. ¿Y para qué era eso? Para recordar al pueblo y que tuvieran una idea del cuadro general de la economía de Dios, como se le dice, o del plan de Dios. Esas fiestas ayudaban para que recordaran bien. Y nosotros hoy lo entendemos muy bien, porque Pascua, ¿qué representaba? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pentecostés, ¿qué representaba? El bautismo, el Espíritu Santo y fuego, los primeros frutos, cuando nace la iglesia. Y tabernáculos representa la segunda venida de Cristo Jesús, porque dice que hará tabernáculo entre ellos. Dios mismo habitará con nosotros, ¿verdad? Y eso habla de la segunda venida. Entonces, el cuadro completo de la economía de Dios, y esta fiesta eso representaban. Eso quedó como estatuto hasta el día de hoy para los israelitas. A nosotros nos es de bendición porque entendemos la palabra y miramos cómo estas promesas se cumplen. Miramos acá también de que establece las instrucciones del rey. Moisés no entró a la tierra prometida. Dice que lo vio desde un monte. Dios le dijo: no vas a entrar por el pecado que cometiste en haberme representado mal delante de los hijos de Israel. Porque cuando Dios le dijo: ve y habla a la roca, Moisés no habló a la roca, sino que le pegó a la roca. Le pegó 2 veces a la roca y le dijo al pueblo, le habló fuerte. Y entonces representó mal a Dios, porque Dios le había dicho: háblale a la piedra. Porque la piedra había sido golpeada antes, unos 38 años antes. El Señor le dijo: pégale a la piedra de Oreb para que fluya agua. Y en la segunda vez le dijo: háblale. Y Pablo explica que la piedra fue golpeada una sola vez, que es Cristo Jesús, la roca de Oreb, que fue crucificado una vez, no 2 veces, y Moisés le pegó 2 veces. Arruinó la demostración que Dios quería hacer acerca de esa roca, que es Cristo, como la Biblia nos enseña. Y además de eso, porque estaba enojado. Y entonces el Señor: no vas a entrar. Estoy seguro que Moisés es salvo 100%, estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración. Él y Elías estuvieron con él, y Pedro, Juan y Jacobo quedaron atónitos. Pedro dijo: hagamos una enramada, una para Moisés, una para Elías y una para ti, quedémonos aquí para siempre, ¿verdad? Entonces Moisés fue salvo, pero el castigo que Dios le dio, la disciplina fue: no vas a entrar
a la tierra prometida, simplemente la vas a ver. Pero él era responsable de dejar todo listo para el futuro de Israel. Y usted, amado hermano, es responsable también del futuro de su célula, la planificación, qué es lo que viene, qué es lo que quiere, cuáles son las pautas. Las pautas ya están aquí en la Biblia. Como pastores le hemos puesto, pastores de zona y supervisores le hemos puesto las pautas del trabajo, ¿verdad? Para que el futuro de las células sea bendecido, lleve fruto y sea multiplicado. Hay que seguir las pautas para que el Señor bendiga el futuro de sus células. El líder es responsable y tiene que tener una conciencia y una responsabilidad con las metas que se establecen, las metas que usted mismo debe de tomar personales para multiplicarse, para hacer discípulos. Yo sé que hay veces hay estancamiento, pero sigamos creyendo que Dios va a traer esas almas. Busquemos la sabiduría, la gracia del Señor para poder traer almas nuevas a los caminos del Señor, porque ese es nuestro trabajo como iglesia de Cristo Jesús. Pero cuando hablo de esto, yo siempre pienso en la casa, porque la salvación comienza por casa. Y el Señor le dijo a la nación de Israel: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, primero la casa y después el resto. Entonces en casa nosotros debemos de procurar. Es cierto que en la casa no todos se convierten y no por eso no vamos a evangelizar a otros hasta que toda la casa se convierta. No, hagamos nuestra parte en nuestra casa y también ir al mundo entero. En la casa también el futuro de su casa, amado hermano, esposo, padre, hermana también y madre. Moisés dejó todo claro para el futuro de esta nación, sus hijos espirituales, y usted también tiene que dejar todo claro para el futuro de sus hijos. La palabra es la base. Si usted le da bien la palabra, el futuro de sus hijos va a estar sólido, van a ser gente de bien, y por eso es que hay que tomar mucha importancia en enseñar la palabra. Aquí también Moisés, en los primeros capítulos de Deuteronomio, ustedes recordarán que le dijo: oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y después le dice: debes de enseñarle esto a tus hijos, al levantarte, al acostarte, al andar por el camino, ponlo en los postes de la casa, en las paredes de la casa, que esté ahí la ley. Tienes que transmitírselo a tus hijos. La ley de Dios, la palabra del Señor y tus propias experiencias, lo que Dios hizo contigo en Egipto, lo que el Señor hizo con ustedes, cómo el Señor los rescató, que testifíquele a sus hijos, cómo el Señor les sanó, cómo les sanó a ellos cuando eran niños, o cosas así. Hay que testificarles, porque eso le va a dar una base bien importante para el futuro de sus hijos. Mire, el rey es el líder principal de la nación. Y solo aquí me voy a quedar porque mencioné del 16 al 25, pero ya miré que si intento hacer eso, lo voy a tener aquí hasta las 9 y algo. Mejor me voy a concentrar en lo del rey. Creo que eso nos va a ayudar mucho. Puso tantas cosas como la Constitución de Estados Unidos, tantas cosas para el futuro, como las constituciones de nuestros países. Algo así puso Moisés acá del capítulo 16 al 25. Pero quiero leer esta. ¿Quién puede correr o quién puede ser el rey? Fíjese que en Estados Unidos, ¿cuántos años tiene que tener el que va a correr para presidente? 35. Alexandria Ocasio-Cortez, aunque se ha hecho bien famosa, todavía no puede porque tiene 29. Muchos de los demócratas querían que ella corriera, pero no puede porque tiene 29 años. Cuando Donald Trump termine sus 6 años que le hacen falta ahora, si es reelecto, ella va a tener 35, ahí sí va a poder correr. Pero la ley dice 35. Debe ser ¿qué? Ciudadano americano. Ted Cruz, candidato en la presidencia anterior, nació en Canadá, pero de padres ciudadanos americanos. Y por lo tanto él podía correr para presidente porque era ciudadano, aunque nacido en Canadá. Y eso pues le daba la validez para correr para presidente de Estados Unidos. Algo así dice el Señor acá, porque el rey que vas a poner, dice, cuando pongas rey, el versículo 14 al final, pondrás un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, justo así le dijeron a Samuel, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Mire la primera regla, ¿quién va a escoger al rey? ¿El pueblo? No, al que Dios escogiere. Porque la gran diferencia entre nuestras naciones y la nación de Israel es que Israel era una teocracia, guiado por Dios, y nuestras naciones son
democracias o una democracia participativa donde tenemos representantes en el Congreso y el Senado, pero acá es democracia, el pueblo escoge. Con el pueblo de Israel no, Dios escoge el rey. Dice, pondrás rey sobre ti el que Dios va a escoger. Y mire lo que dice, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. O sea, debe ser un ciudadano israelita, un hermano, no un extranjero. Tiene que ser un hermano, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Y después dice, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Entonces el rey no tenía que aumentar caballos, eso quiere decir una fuerza militar. El caballo habla de fuerza. Unos confían en carros y otros en caballos, ¿verdad? Unos confían en la tecnología, el carro es tecnología, y el caballo era la fuerza natural para la guerra. Entonces dice el Señor, no te vas a aumentar caballos, o sea, de hacerte súper poderoso y tener una fuerza, porque Dios los puede librar con 30,000 hombres, como en el tiempo de Gedeón, o simplemente con 300. Y a Gedeón Dios le mandó sus 30,000 que se fueran de regreso a la casa, quedó con 15,000, váyanse también nomás con 300, porque no vaya a ser que ustedes crean de que la victoria la obtuvieron porque ustedes son fuertes. No, es porque Dios pelea por ustedes. Entonces Dios le dice, no te estés preocupando mucho por la fuerza militar, porque la protección es Dios, y Dios los ha protegido, como miramos en la Biblia, de tantos ataques, y cuando Dios quiso castigarlos también envió a Babilonia, y se los llevaron cautivos y destruyeron a Jerusalén. Y también otra prohibición para el rey es que no vaya a meterse en la cabeza que quiere regresar al pueblo a Egipto. No, porque Dios ha dicho, nunca más vas a regresar a Egipto, nunca más vas a volver. Para nosotros hay una enseñanza ahí, nunca más vamos a volver a Egipto, y Egipto representa el mundo. Y el Señor dijo, no regreses por ese camino, ya basta, ya estuviste tanto tiempo en el pecado y en el mundo y en los placeres del mundo y las cosas esas, ya basta, no regreses por ese camino. Y hay veces que somos tentados a regresar, y hay hermanos nuestros que han regresado, ¿verdad? Pero qué bueno que varios se han reconciliado y han vuelto otra vez al camino del Señor. Que el Señor nos ayude. Ahora la otra, no tomará para sí el rey muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. ¿Y qué pasó? Hubo un rey que tomó muchas mujeres. ¿Quién fue? Salomón. ¿Y cuántas tuvo en total? 1,000. Creo que eran, no sé si eran 300 esposas, las oficiales, o las 700. Alguien verifíqueme ahí. ¿Cuántas eran? Las esposas oficiales. 300 esposas. Y tenía 700 concubinas que no estaba casado con ellas, pero eran concubinas, le pertenecían a él, eran mujeres de él. 1,000. Entonces una niña americana, cuando oyó que Salomón tenía 700 concubinas, en inglés se dice, ¿cómo se dice en inglés? Concubines. Pero ella escuchó que dijo porcupines. Entonces pensó que tenía un montón de esos mascotitas. Así pensó ella, nadie le quiso explicar a qué se refería. Tenía 1,000 mujeres. 1,000 mujeres. ¿Y qué pasó? Le hizo templo, porque según para hacer paz me caso con la hija de aquel rey, con la hija del otro rey, con la hija del otro rey, con esto y esto, y aparte con todas las israelitas que quiso casarse. Y después había hecho un templo hermoso para Dios, pero de igual manera fue a hacer templos para los dioses de ellas. Y no solamente le bastó hacer el templo, se metió y adoró en los templos de ellas. Se postró delante de esas imágenes. Imagínense el hombre más sabio del mundo. Y yo siempre me he quedado sorprendido cuando llego ahí. Digo, Dios mío, pero si era el hombre más sabio del mundo, ¿cómo pudo doblar sus rodillas delante de una imagen abominable? ¿Pero qué fue? Las mujeres. Le gustaba esa mujer y la mujer le hablaba y ok, pues yo voy a ir y demás. ¿Qué es esa cosa? Es un muñeco. Aquí me voy a postrar, pero era abominación porque es pecado, porque Dios había dicho no te postrarás delante de ellas, ni las honrarás, dice el primer mandamiento. Pero las mujeres que él tuvo le desviaron su corazón
Qué terrible. También dice acá, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, que no saque provecho de que es el rey y voy a amontonar oro y plata para mí. Y eso es lo que hacen muchos de nuestros presidentes. Yo puedo hablar de mi país porque he estado un poquito al tanto de lo que ha pasado con los últimos 5 o 6 presidentes. A todititos los andan investigando y sí, ya han echado presos a algunos y los tienen procesando. Casi todos eran de Arena al comienzo, pero también el del FMLN, el último que salió, y salió igual. Yo dije, quizás el del FMLN no robó, pero lo tienen ahorita al último que estuvo, también lo andan con no sé cuántos millones de dólares, ¿verdad? Y dijo alguien, bueno, que se robaran un poquito, está bien, dice, pero se roban todo el tesoro y para ellos y su gente, ¿verdad? Que se robaron unos 30,000, quizás se los vamos a pasar, pero estamos hablando de millones y millones de dólares. Entonces, amontonar dinero para ellos, sacar provecho de lo que es el poder político que tienen y el poder sobre la nación. Algo de admirar del presidente actual de Estados Unidos es que no recibe el pago y inmediatamente lo dona. Que creo que no sé cuánto acaba de salir ahí lo que acaba de donar de lo que le dieron del pago. Le dan cada trimestre, le dan el cheque por ser presidente y lo que hace él que lo manda directo a donarlo algo porque él no quiere recibir pago, ¿verdad? Es millonario, multimillonario, no necesita ese dinero. Ojalá que no vaya a corromperse y querer salir como los del Salvador o de otros países, ¿verdad? Allá él, porque Dios se lo puede demandar como lo ha demandado a otros. Pero el rey debía tener cuidado de eso, no amontonar abundancia para sí. Esto va para nosotros los pastores, que lidiamos con dinero del pueblo. Tenemos tesoreros, tenemos una junta administrativa y hay tesoreros que llevan todo en orden. Aquí se le da un informe anual de todo lo que entró en el año, de enero 1 a diciembre 31, se les da exacto cuánto entró, cuánto salió, para qué se usó, ¿verdad? Y es bueno tener ese cuidado, porque hay veces de que no se tiene ese cuidado y los pastores caen en tentación. Y hubo uno acá en nuestra ciudad que salió en los periódicos hace más de una década y en las noticias porque había estafado una cantidad de dinero. Su testimonio de él se dañó y fue terrible. Y no solo a él le ha pasado a varios y otros que nunca los agarran y andan por ahí. Pero eso es un grave peligro. Pablo lo advirtió a un joven pastor, a Timoteo, le dijo, ten cuidado, porque el amor al dinero es que la raíz de todos los males. Timoteo, ten cuidado. Timoteo estaba a cargo de todas las iglesias de Éfeso, era un obispo, tenía no sé si unas 100 o por ahí iglesias debajo de él, una cantidad de dinero bastante, la que se movía ahí, pero todo ese dinero es para la obra del Señor, ¿verdad? Es para la construcción, es para el avance del evangelio, no es para personal, para el pastor. Y ese problema lo hemos visto, es una tristeza y es un mal nombre que le dan al evangelio. Igual manera, el líder de grupo debe ser bien honesto con las ofrendas que ahí se recogen, de traerlas al templo, porque para eso se recogieron, son para la iglesia, para el avance de la obra del Señor. Y como padres de familia, enseñar a nuestros hijos lo que Pablo dijo: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si el hijo se quiere hacer adicto al trabajo, al avaro, es un peligro. La avaricia es un peligro tremendo para todo ser humano, no solamente para el rey. Para el rey es terrible porque afecta a la nación, pero también como individuo es un pecado que Dios castiga y porque trae dificultades grandes a la vida de las personas. Terminan en divorcio, los hijos terminan mal porque dinero, 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 y no le ponen atención a la familia. Así que es algo que tenemos que tomar en cuenta de esto. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, versículo 18, entonces, mire esta, escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Fíjese lo que debe de hacer. Va a escribir para sí un libro, una copia. Entonces escribirá para sí
en un libro una copia de esta ley. Estoy seguro que no le tocaba a él escribirlo, no le iba a tocar a él sentarse a escribirlo, sino que bajo de su reinado él tenía que dar la orden que se escribiera otra copia del original, que fueran y tomaran la original copia que Moisés había escrito por mandato de Dios y que la copiaran en el tiempo de él. Habían escribas expertos en esto, tan estrictos eran en la santidad al momento de escribir esto, que por eso es que la Biblia nos ha llegado completa hasta el día de hoy. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen ha habido muchas traducciones que se perdió lo original que Dios quiso decir, ya no podemos confiar en la Biblia porque han habido tantas traducciones. Mentira. Eso es una gran mentira. Lo he escuchado en canales americanos decir eso. Una vez lo escuché en Univisión y dije, qué ignorantes, se ponen a hablar cosas que ni saben. Y una vez lo escuché a un profesor en la universidad cuando yo estudiaba en Los Ángeles decir la misma mentira. Lo repiten. La Biblia se ha traducido tantas veces que se ha perdido ya lo original. Mentira. Porque los escribas se aseguraban de copiar letra por letra, palabra por palabra, oración por oración. Así se dedicaban. Y cuando llegaban a la palabra Jehová o el nombre de Dios, tenían que lavarse las manos, regresar y escribirlo. Y seguir hasta cuando llegaban otra vez donde Jehová, otra vez. O sea que era tan estricto. Y para verificar eso, gracias al Señor por el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, apunten esto los jóvenes que están en la universidad, para los años 60, 1960, unos niños descubrieron unos rollos. Dice que fue accidental, andaban tirando piedras jugando y había una cueva y tiraron para adentro a ver qué, y cuando pega en un cántaro, ¡pum!, sonó raro. Y ellos, ¿qué fue eso? ¿Por qué sonó así? Y vuelven a hacer la prueba y otra vez, ¡pum! Y entonces entraron y buscan y está un cántaro y en ese cántaro están los rollos ya casi deshechos del profeta Isaías. Y cuando lo entregan a los adultos saben que esto es algo valioso, lo entregan a las autoridades y le hacen el dato carbono donde pueden ver qué fecha tiene. Tenía 200 años antes de Jesús, un documento que se escribió 2200 años atrás. Escuchen bien, 200 años antes de Jesús. ¿Por cómo sabían? Por el clase del papel, por la clase de escrito. El hebreo que estaba escrito allí era de 200 años antes de Jesús. Y cuando lo comparan a King James, que es la Biblia de inglés, estaba similar, idéntico. Eran 7 errores, pero era de puntuación o alguna palabra un poco parecida, y eran errores mínimos, 7 nada más, y eran cosas mínimas. Entonces yo puedo estar confiado de que la palabra del Señor nos ha llegado bien hasta el día de hoy. Reina Valera es una buena traducción y King James es una buena traducción. Son las dos que yo uso. Tengo la ventaja de hablar inglés y español, y cuando no entiendo algo en Reina Valera voy a King James. Y cuando no entiendo algo en King James voy a Reina Valera, y me encantan estas dos traducciones. Hay otras traducciones nuevas que a algunos les gusta, como la nueva versión internacional, ¿cómo es? Que están por ahí. Les tengo un poquito de cuidado, son buenas, pero hay unos versículos que no están bien, y que lo sé porque Pablo habló de ciertos versículos. Por ejemplo, cuando dice que de la simiente de la mujer, y Pablo dice simiente, no simientes, porque está hablando de una simiente que es Cristo Jesús. Y en las nuevas versiones dice de la descendencia de la mujer, como diciendo de los hombres que van a nacer. No. El original está hablando de uno solo, de la simiente. Y cuando yo veo eso de que lo han traducido mal, digo, ¿cómo pudieron traducirlo mal si Pablo usa ese versículo tal y como aparece en Reina Valera y King James? Entonces, ahí sí hay que tener un poquito de cuidado, pero sí podemos estar confiados de que la Biblia nos ha llegado exacto como el Señor nos la dio, y podemos estar seguros. El rey tenía que asegurarse que en su tiempo se escribiera una copia.